Ahora bien, viene lo bonito lo más bonito de este curso, porque digamos que muchos de ustedes están acostumbrados a programar con objetos, y yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado cómo se ve un objeto en memoria. ¿No? ¿Nunca lo han hecho? ¿Cómo se guarda eso en memoria? Esa cosa es una cosa súper compleja. ¿Nunca se han preguntado eso, muchachos? ¿Cómo se guarda un objeto en memoria? Uno dice, uy, esa cosa debe ser súper, súper compleja. Y realmente que es lo más sencillo del mundo. ¿Sí? Entonces, un objeto va a ser una lista de partes. O sea, nosotros aquí lo vamos a representar como una lista de partes. Ya vamos a ver por qué de partes. Básicamente es porque cada parte corresponde a cada clase en la cadena de herencia. Y uno, ¿cómo así? Voy a, voy a modificar un poco esto. Aquí tenemos esta clase C1 con X y Y. Tenemos esta clase C2 con X y Y, pero la voy a llamar Z y W. Uy, se me va a apagar. En un segundito yo me conecto. Bueno, entonces pongámoslo aquí con Z y con W. Entonces vamos a tener aquí Z y W. Esto es para que me entiendan un poquito las diferencias. Aquí digamos que retorna Z. Bien. Entonces miren que si yo creo un objeto de la clase C1, pues va a tener como una partecita donde va a estar asociado con una lista. Mejor dicho, es una lista y esta X y Y, yo tengo que permitir que eso sea mutable. Entonces, al ser mutable, pues necesito manejar un vector donde yo voy a poder guardar un 1 y un 2 y si en algún momento cambia, pues que eso cambie. Bien, eso sí creo un objeto de la clase C1. Pero si creo un objeto de la clase C2, en la primera parte tiene que estar una Z y una W. En la segunda parte, como esto era de C1, tiene que haber una X y una Y. ¿Sí? Entonces, por eso, por cada parte de la cadena de herencia, yo voy a tener mejor dicho, mi objeto va a ser una lista y en cada elemento de esa lista voy a tener una parte. Y esa parte pues va a ser los campos que contiene ese objeto. Y vamos a ver eso gráficamente cómo se ve. Cada parte entonces consiste del nombre de la clase. Es importante tener el nombre de la clase allí, porque recordemos que a veces yo necesito consultarle al objeto a usted qué clase pertenece, ¿cierto? O si necesito decir, mire, vea, yo necesito que modifique de este objeto el X, pero el X que está en tal clase. Entonces es importante tener esos nombres de las clases dentro del objeto, ¿sí? Dentro de cada una de las partes. Y un vector, porque como estamos hablando de objetos, entonces necesitamos que esos valores sean mutables. Entonces aquí nos dan un ejemplito, ¿no? Clase C1, extiende de object, tenemos un X y un Y, ¿sí? ZX con Y, con 11 y Y con 11, bueno, y el resto de cosas. Luego de eso, creamos la clase C2 que extiende de C1, y aquí hay un Y, como pueden ver, y aquí, bueno, miren que aquí hace un super, en este método de inicializar, hace un super llamado para que cuando creen un objeto acá, también haga el super llamado y se seten los valores que están más arriba. CTY con 22. Bien. Método M1, método 3, etcétera, etcétera. Clase C3 que extiende de C2. Hay un campo X y un campo Z. Aquí hay un método de inicializar. Antes de hacer cualquier cosa, aquí hace un super llamado al inicializar del padre. Y ese inicializar del padre hace inicializar el anterior. Y así sucesivamente se van haciendo los initialize cuando yo estoy trabajando con programación orientada. Y entonces aquí estoy creando un nuevo objeto, un objeto O3 de la clase C3. O sea que ese objeto de alguna manera tiene que guardar información de X y Y que pertenecen a la clase C3. Pero como esto extiende de C2, entonces también tiene que tener información del Y que está en C2. Pero como este C2 extiende de C1, también tiene que tener información del X y el Y que pertenecen a C1. ¿Sí? Entonces, por eso es una lista de partes. Entonces, miren que ese objeto 3 se vería así en memoria. Entonces, miren que esto es una lista. Entonces, si yo reviso en la cabeza de esa lista, yo me doy cuenta que este objeto pertenece a la clase C3. ¿Sí? Porque esa es la clase donde fue creado. Y entonces allí hay un X con valor de 31 y un Z con valor de 32. Vamos
Voy a tratar de poner este programita en una imagen para que lo veamos, para que veamos que eso realmente sí se inicializa así. Voy a ir pegando aquí estos pantallazos. Aquí está la primera partecita del programa. Vamos a hacer unas líneas por acá. Listo. Luego viene esta otra parte. Y no la copió. La vez. Sí. Sigo. Opa. Ah, se me borró la parte de abajo. La necesito. Listo. Pegámoslo aquí. Listo. Esa vendría siendo la segunda clase. Hacer esto para que lo entendamos bien. Y luego viene la última partecita. Voy a poner esto un poquito más pequeño para poder cambiar el tamaño. Ahí está. Bueno. Listo, entonces miremos acá, muchachos. Voy a hacer una línea por acá así rápida. Entonces, un objeto, muchachos, como les venía diciendo, es una lista de partes. Aquí, en esta sección, estamos creando el objeto O3, que es un nuevo objeto de la clase C3. O sea, estamos creando un objeto de una instancia de esta clase. Entonces debe haber una lista de partes, un objeto es una lista de partes, una cosa así. Entonces, una lista pues tiene una cabeza y una cola, ¿no? Entonces aquí en la cabeza hay una parte y esa parte tiene dos cosas. Tiene dos cosas. Ya le digo que tiene. Voy a ponerle por aquí que esto es una parte. ¿Listo? Entonces, lo primero que dijimos que eso tenía era el nombre de la clase y un vector, ¿cierto? Entonces, como estoy creando O3 que pertenece a la clase C3, entonces, pues este objeto, el nombre de la clase es C3, C3, ¿cierto? Y un vector, entonces yo voy y miro quién es C3, y en C3 me doy cuenta que hay un X y un Z. Están estos dos elementos, entonces yo tengo que crear un vector para eso. Entonces aquí voy a crear un vector que me va a permitir almacenar un X y un Z.
Inicialmente eso tiene valor 0, ¿cierto? Y un valor de 0 por acá. ¿Sí? Entonces, luego aquí me dice que C3 extiende de C2. Todavía no hemos visto los initialize ni nada de eso, solamente estamos creando el objeto. Extiende de C2. O sea que esta lista, este es el primer elemento de esta lista. En el segundo elemento de esta lista, que vendría siendo esto, recordemos que una lista tiene una cabeza y una cola. Entonces, en la cabeza de esta lista hay otra parte. Otra parte. Entonces, lo mismo, una parte tiene dos cosas. El nombre de la clase, yo miro quién es C2. C2, pues vendría siendo el nombre de la clase. C2, ¿cierto? Y esto es una parte. Esto es una parte. Entonces yo en C2, si yo me asomo a esa clase, yo miro que tiene solamente un campo que es Y. O sea que esto aquí, C2, tiene un vectorcito de una sola posición, que este va a ser Y. E inicialmente, estoy creando el objeto, todavía no estoy viendo los constructores. Esto arranca en 0. Podría arrancar con algún valor, digámosle que arranca en 0. Miramos quién es C2 y nos damos, si allí esto extendiera de object, entonces aquí se acabaría la lista, pero como esto extiende de C1, entonces tengo que construir la otra parte. Entonces, el tercer elemento de esta lista, vendría siendo una parte, que es C1. Recordemos que una parte tiene dos cosas, el nombre de la clase y el vector. O sea, contiene la información como que en dónde está la información y el vector. Entonces aquí está C1. Y si yo miro en la clase C1 cuántos campos hay, yo me doy cuenta que existe un X y un Y, luego hay un vector de tamaño 2. Por aquí un vectorcito de tamaño 2. Inicialmente esto van a valer 0 cada uno. Luego aquí un cerito. Es un 0, créanme. Y esto es el otro 0. Y esto de aquí es X. Y este de aquí es Y. Vemos que es más o menos como lo que va a referenciar, ¿cierto? Aquí me faltó poner que este era X también. Este era X y este de aquí era Z, que son de la clase C3. Entonces, esto, muchachos, es un objeto. Un objeto no tiene ni los métodos que puede invocar, solamente tiene en algún lado cuál es la clase a la que pertenece y cuáles son las clases a la que pertenecen estas variables o estos campos en la cadena de herencia. Este es el estado del objeto. ¿Bien? Entonces ya creo ese objeto y lo inicialicé en 0. Ahora, ¿qué pasa? Recordemos que cuando yo creo un objeto, por defecto, se va a invocar el método de initialize. Entonces miren que cuando está aquí en C3, él se va a invocar a initialize por defecto. Y entonces él dice, antes de hacer este seteo, antes de hacer ese seteo, invoque initialize de la clase anterior. O sea que él viene aquí a initialize de este de acá. Y antes de hacer este seteo, él me dice invoque initialize de la clase anterior, o sea que va a ser 1, y dice inicialice el X y el Y con 11 y 12, pero que están en la clase C1. Entonces él viene en el objeto y debe de alguna manera buscar qué parte del objeto es C1 y entonces debe inicializar el X y el Y correspondientes. O sea que aquí debe inicializar con un 11, por ahí créanme que eso es un 11, y por acá debe poner un 12. Un 12. Eso es un 12. ¿Listo? Cuando termine este initialize, se devuelve, como esto es recursión, ¿no? Se devuelve al sitio donde fue llamado y continúa. Entonces me dice CTY con 22. Y entonces aquí en este, donde está este 0, me pone un 22. ¿Cierto? Porque eso hace parte de la clase C2. Y cuando termina aquí esto, se devuelve al sitio donde fue invocado, que vendría siendo por acá. Y luego sí CTAX con 31 y
Z con 32. Y aquí me pone un 31. Déjenme que es un 31 y por acá un 32. Bueno, hay más o menos el dibujito, pero ese dibujito está mejor hecho acá. ¿Listo? Miren, ahí está. Esto es lo que me construyó hacer ese objeto. No sé si hay preguntas. Ahora, eso tiene unas implicaciones. Por ejemplo, si yo aquí le digo ctx igual a z, en vez de este 31, y yo no pongo este initialize, entonces, ¿cuánto terminaría valiendo x? ¿Quién me dice? Ctx igual a z. ¿Quién es 31 en una z? Y no pongo este initialize, ¿cuánto terminaría valiendo la x? ¿Alguna idea? Él va y busca z, recordemos que yo todo al comienzo lo llené con ceros, ¿cierto? Entonces, valdría 0, ¿sí? Porque z no está ligado a nada. Ahora, supongamos que hacemos, no está este set x igual a 31, sino que aquí hay un set x por acá, igual a z, antes de inicializar z. Entonces, x también terminaría valiendo 0 porque en el momento en que yo sete x con z, luego busco quién es z y z todavía vale 0. O sea que donde yo pongo este inicializar, pues va a tener un impacto, ¿no? Porque si yo digo ctx igual a z, él va y busca quién es z y z pues va a tener el valor de 0. eh, o ctx igual a, yo qué sé, no a z sino a y, ¿cierto? Entonces él va y busca quién es y y como y todavía no está inicializado, pues va a decir que es 0. Entonces hay que tener cuidado dónde pongo este initialize, si es antes o después de las variables, porque eso puede tener un impacto. Pero en última, eso es un objeto, muchachos. Ahora bien, la declaración de la primera parte de la lista representa el punto más bajo de la cadena de clases. Esta parte de aquí, el punto más bajo, o sea, la parte donde está creado el objeto. Y a medida que voy avanzando en esa lista, pues me voy acercando como a la clase padre que está más arriba de ese objeto. Mientras más se avance en la lista, más cerca se estará del tope de la jerarquía, ¿cierto? O sea, yo voy avanzando hasta que llegue un punto en que yo no puedo avanzar más. ¿Por qué no puedo avanzar más, por ejemplo, aquí? Porque C1 tiene como padre object. De hecho, si yo intento acceder a otra parte de esta lista, en la construcción del objeto yo ya me tuve que haber dado cuenta que C1 no hay nada más allá y por eso yo aquí cierro esa lista. ¿Ok? Bueno, preguntas, muchachos, para seguir viendo el tema. Lo estoy tratando como que queden videos un poco más cortos y para que lo puedan de pronto repasar más adelante.